tema de las emociones, que yo siento que hay muchas personas que resuenan con este tema como conmigo, que soy tan tema del cuerpo emocional. Entonces, vamos a esperar, ya van ingresando las personas, nos van contando de dónde se van conectando, porque ahora vi que había personas de México, había de España. A ver, miramos. Ok, perfecto. Pues iniciemos a hablar ese cuerpo emocional. Yo creo que más que el cuerpo emocional es cómo gestionamos las emociones. Creo que muchas veces, por mucho tiempo, nos hemos preguntado por qué no podemos ser felices siempre, ¿cierto? Intuitivamente sabemos que en algún lugar que hay una respuesta. Yo creo que intuitivamente sabemos que en algún lugar hay una respuesta definitiva a esa pregunta. Y los ángeles a mí, personalmente, porque yo he pasado por muchos procesos, por muchísimos procesos, siempre me dicen que no entendemos la raíz de lo que consideramos el problema. Por lo tanto, como no sabemos cuál es la raíz de eso que nosotros consideramos el problema, no podemos encontrar las respuestas, ¿cierto? Y en mi diálogo con ellos, de alguna manera yo siento que, que siempre les digo, bueno, listo, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cierto? ¿Cómo podemos entender nuestras emociones? Y me dijeron, pues, ¿cómo podemos entender eso que sentimos? Y me dijeron que simplemente debemos aprender a sentir cada una de esas emociones sin pretender cambiarlas. Porque cuando nosotros pretendemos cambiar la emoción y no nos permitimos sentir la emoción, lo único que estamos haciendo es afianzándonos, sí, como darle fuerza a la emoción misma que queremos cambiar. Hay Entonces, algo que tú sí, dijes, sí, hay cuéntame. algo que tú dijiste ahora y es que hay personas que ven las emociones como un problema. El tema es que las emociones es un estado y ni es un problema ni es un inconveniente. Para mí es una oportunidad para uno estudiarse y empezar a mirarse desde una forma más, desde la compasión, desde la empatía, desde comprender el mundo en el que estás viviendo. Yo creo que cada persona tiene como un acercamiento a este tema de las emociones desde sus experiencias, ¿cierto? Desde sus experiencias personales. Yo he sentido que lo doloroso no son los pensamientos o los hechos, sino que son los sentimientos que los acompañan. Yo creo que es la presión acumulada en nuestras emociones lo que provoca que creemos pensamientos ante ellos. Y una emoción, o sea, una emoción puede crear miles de pensamientos a lo largo del tiempo. Y como manifestamos todo el tiempo por medio de las emociones y de los pensamientos, empezamos a fortalecer y empezamos a crear desde allí nuestra realidad. Entonces empezamos a crear en el afuera, unas manifestaciones que nos hacen sentir unas emociones y que nos pasamos el tiempo pensando en ellas. Y por eso se vuelve como un ciclo, como un círculo emocional del que a veces es difícil salir. Y damos vueltas, damos y damos vueltas en esa misma emoción. Y cuando menos pensamos, estamos sintiendo una emoción sin conciencia de forma constante y de forma permanente. Yo siento que cuando nosotros soltamos un sentimiento, cuando soltamos, o sea, no lo corregimos, sino que simplemente soltamos ese sentimiento, nos liberamos de todos esos pensamientos asociados y por el contrario, nos permitimos aprender a dejar ir, ¿cierto? Nos permitimos aprender a soltar realmente. Nos permitimos aprender a liberar, ¿cierto? A liberar eso que estamos sintiendo. Simplemente con algo muy bonito y es dejar ir, ¿cierto? Fluir.
entregar. Yo siento, Carla, que las emociones las podemos aprender a utilizar a nuestro favor, porque desde las emociones también creamos mucho bienestar. Las emociones o son presentes o son pasadas. Entonces, también desde las emociones, desde las creencias, porque una emoción también se empieza a crear desde una creencia. Y hay muchas creencias que son externas y que nosotros las tomamos y empezamos a vivir desde ellas. Yo soy de las personas que creo y he identificado durante el tiempo que llevo pues de vida. Y es que hay muchas emociones que no son de nosotros, sino que son de otras personas. Y yo me he dado cuenta que hay emociones discordantes, emociones que son muy fuertes, que nosotros hemos aprendido y hemos tomado por tema transgeneracional, por elección, por conocimiento, por desconocimiento. Y ahí lo que yo siento es como si hubiese dos mentes, una mente que piensa y una mente que siente. Hay personas que están más conectadas con la mente que piensa y otras estamos más conectadas con la mente que siente. A mí eso me parece que es muy importante, saber desde nuestro mundo cómo empezamos a interpretarla y cómo elegimos eh, canalizarlas, sentirlas y sobre todo me parece que poco a poco, si cada persona lo hace, empieza a educarse desde la emoción, que a mí eso me parece que es un camino muy bonito, cómo educar nuestras emociones y cómo darnos el permiso de aprender desde la emoción de nosotros mismos. Tengo terrible la señal, yo no sé qué es lo que Sí, está pasando. sí, bueno, ahora ya paró, listo. Yo empecé a trabajar con Los Ángeles el tema de las emociones con una experiencia que tuve muy fuerte en mi vida y fue que después del cáncer de tiroides, mientras se me regulaba esa hormona, ¿cierto? Volvía, pasaba por el yo radioactivo y se me regulaba nuevamente la hormona tiroidea. Viví un tema de emociones porque viví un tema no, 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 no. Viví un tema profundo de una depresión química, ¿cierto? Una depresión química. Una depresión química es muy difícil de manejar porque tus emociones no las estás manejando tú. Simplemente estás sintiendo un montón de emociones que ni siquiera sabes de dónde sentí, o sea, de dónde provienen, de dónde están saliendo y es como un mar de emociones que muchas veces ni siquiera eres capaz de reconocer lo que estás sintiendo. Una amiga muy linda que es maestra Reiki, ella me decía, en todo momento me decía, tú no eres esas emociones, que es lo que tú nos estás diciendo ahorita, Lina. Tú vas mucho más allá de esas emociones que estás sintiendo y te tienes que permitir sentirlas para soltarlas y para dejarlas ir. Yo en ese momento ya llevaba mucho tiempo trabajando con Los Ángeles de forma personal, les escribía a ellos y yo me acuerdo que yo les preguntaba muchas veces, bueno, ¿qué es entregar mis emociones? ¿Cierto? O sea, ¿a qué se refiere Nati, que es psicóloga, es reikista, es una maestra que para mí es muy importante en mi vida? ¿A qué se refiere ella cuando me dice esto? Y ellos de alguna forma me decían que era la capacidad de estar libre, ¿cierto? De esas sensaciones negativas que habían en mi cuerpo, Lina, como tú las estabas explicando. Y traigo esa experiencia porque yo creo que fue ahí cuando yo tomé como conciencia de la importancia de las emociones en la creación de toda mi realidad, ¿cierto? Y que cuando era capaz de estar libre de esas sensaciones, era capaz de crear un estado consciente para que mi creatividad y mi ciencia, como mi verdadera energía, se pudiera manifestar sin los conflictos que yo creía internos estaban interfiriendo, ¿cierto? ¿Cierto? Era como lo que explicaba Lina ahorita, esa creencia,
¿cierto? Esa creencia arraigada en nosotros, que ese conflicto, esa emoción y, y, y esa sensación están interfiriendo en tu energía interna. Entonces, los ángeles de alguna forma siempre me decían que cuando yo era capaz de liberar ese conflicto interno, cuando yo era capaz de liberar esa expectativa y era capaz de darle fuerza como a mi libertad de elegir cómo me quería sentir, ¿cierto? Cómo me quería sentir. Y así podía como experimentar de alguna forma la naturaleza, como la naturaleza de esa relación con el universo y con los seres de luz que me permitían manifestar de alguna forma un bien, el mayor bien posible en cada situación que estaba viviendo, ¿cierto? O en cada emoción que estaba sintiendo. Entonces, para mí los ángeles fueron como mis grandes terapeutas, ¿cierto? En ese momento, ellos fueron como mis aliados, como los que me daban el consejo, los que me acompañaban, los que me daban la mano para poder sentir esas emociones, sentirlas, porque siempre la enseñanza era, permítete sentir, no le pongas, o sea, no trates de cambiar la emoción, no trates de cambiar la emoción. Te sientes triste, permítete sentir la tristeza y no le pongas pensamientos, ¿cierto? No le pongas acciones a esa tristeza, simplemente déjala ir. Incluso cuando uno menos piensa, la emoción desaparece. Es algo tan mágico y tan sutil que simplemente eliges, o yo en ese momento elegía, no ponerle atención a esa emoción y la emoción era como si se estuviera desvaneciendo, como si se estuviera desapareciendo poco a poco, ¿cierto? Y cuando menos pensaba, ya la emoción no hacía parte de mi realidad, no hacía parte de mi sentir. Hay algo que tú dices y a mí me lleva todo eso al aceptar. Cuando aceptamos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, nos permitimos dar cuenta que esa verdad no es una verdad completa. Y desde esa forma de verlo, te das el permiso de vivirlo, de experimentarlo, de reconocer que tu cuerpo y que tu mente lo va a liberar y soltar de alguna forma perfecta. Para mí, algo que Rafa me ha dicho siempre, y hace muchos años es algo que tengo yo, y es siempre piensa bonito. Para mí eso es algo que es esencial. Y a mí hay unos actos que hago en mi cuerpo, una forma de que ya mi mente está, le digo yo, está entrenada para saber y en ese momento actuar para estar en mi beneficio y sobre todo para estar en conexión con la comunicación conmigo misma y con las otras personas. Así que lo que tú dices me parece que es súper bonito, porque mira que hay muchas mujeres que en la etapa de posparto sienten eso mismo. Y no solamente eso, esas reacciones químicas también pasan después de una cirugía. Y hay personas que dicen, no sé por qué me siento así. Y tengo un mar de emociones y no sé ni quién soy ni cómo me siento. Y poco a poco ese mismo experimentar, y yo sé, siempre confío que llegan esas personas perfectas como te llegó a vos, para empezarte a mostrar el camino, a decirte, eso puede cambiar. Hay algo muy especial, Lina, porque obviamente, y yo creo que las mujeres y los hombres pasamos por muchas etapas en nuestra vida y hay muchas etapas donde tenemos cambios hormonales que nosotros ni siquiera somos capaces de reconocer nuestro ser, ¿cierto? Y habitualmente, los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos formas de gestionar nuestros sentimientos. Entre esas formas de gestionar los sentimientos, hay tres maneras que son como las principales, que es suprimir, expresar y escapar, ¿cierto? Escapar. O sea, suprimimos o reprimimos nuestras emociones
Y yo creo que eso es lo más común que hacemos, eso es como lo más cotidiano que hacemos todo el tiempo. Sí, de una forma inconsciente. Sí, y es la forma como gestionamos de alguna manera esas emociones porque tapamos los sentimientos o simplemente elegimos dejarlos a un lado. Muchas veces los tapamos porque queremos decir como, bueno, tengo que sentir bonito, pero no es lo que estoy sintiendo, ¿cierto? No es lo que estoy sintiendo realmente. Entonces empezamos a suprimir y a reprimir esas emociones. Reprimimos nuestras emociones, yo creo que cuando nos producen tanta culpa o tanto miedo que sentimos que no sabemos cómo afrontarlos, ¿cierto? O sea, tenemos una rabia tan profunda en nuestro ser, ¿cierto? Y nos avergonzamos tanto de esa rabia que tenemos, porque puede haber ahí el tema de nuestros pensamientos y decimos, pero si yo medito, si yo estoy trabajando con los ángeles, si yo estoy en un mundo espiritual, no me puedo permitir sentir esa rabia, ¿cierto? Que estoy sintiendo en mi cuerpo y lo que hago es que lo reprimo, ¿cierto? Yo siento que cuando nosotros reprimimos los sentimientos, cuando nos producen esa culpa, nos producen ese miedo, eh, y no permitimos que el sentimiento emerja, pues como que salga de nuestro corazón, como que Se exprese. salga, sí, como que se exprese, lo mandamos para el inconsciente y lo empezamos a dejar allá guardadito, allá como oculto, como tapadito, como bueno, usted se me queda por allá, guardadito, tapadito, y nos negamos, ¿cierto? Esa emoción. Cuando nosotros hacemos eso, de alguna forma, esa emoción terminamos proyectándola en el mundo, terminamos proyectándola en los demás, incluso terminamos expresándola en nuestro cuerpo físico, por medio de una enfermedad, por medio de un dolor, por medio sí, como de una molestia. Inclusive a veces reprimimos tanto las emociones, las reprimimos tanto que se convierten en enfermedades bien difíciles de manejar. O sea, Crónica. las volvemos un cáncer, las volvemos una migraña crónica, las volvemos algo que siempre se está expresando de esa forma. Entonces yo creo que reprimir las emociones, que es una de las maneras como lo elegimos hacer, eh, no es tan positiva y no es tan chévere. Pero hay otra forma que también lo hacemos y ahí sí, también me he dado cuenta, Lina, y tú que me conoces, sabes, o sea, sabes porque lo has vivido conmigo y te llamo y siempre eres a la primera que llamo cuando me pasa y es que la expreso. O sea, la emoción la expreso mediante ese mecanismo corporal y de alguna forma la verbalizo, afirmando la Ya no corporal, emoción. balizas. Sí, entonces siento la rabia y salgo a pelear contra el universo físicamente, o sea, la verbalizo y se vuelve parte del cuerpo. Y cuando expresamos las emociones negativas, socialmente no es permitido uno y creo que lo único que logramos es soltar tanta presión, o sea, pero no la suficiente y creemos que la estamos liberando, pero lo único que estamos haciendo con esa expresión de esa emoción, y me corrige si estoy equivocada, Lina, es demostrar lo contrario. No estamos liberando absolutamente nada. Lo único que estamos haciendo es expresando un sentimiento y expresando una emoción y lo que le estoy dando es mayor energía. La estamos propagando, la estamos como, wow, como increchento, ¿cierto? Y le damos muchísima más fuerza. Porque yo siento que cuando entonces reacciono con una rabia que no me permito sentir, sino que simplemente, que decido no suprimirla, sino que la expreso, mi cuerpo se alimenta de esa rabia y lo que va a sentir es más rabia, ¿cierto? Más molestia, más dolor. Y muchas veces, porque lo he visto también en las personas que me rodean, tienen una emoción y la expresan tanto, tanto, tanto que no son capaces de salir de esa emoción. Y siempre las escuchas quejándose, se vuelve una queja constante, ¿cierto? Se vuelve una culpa constante, se vuelve una manera de vivir, porque tampoco esa es la forma,
¿cierto? Creo que tampoco es la forma. Y creo que la última forma de hacerlo y para poderle dar como paso a Lina, que tiene pues como mucho, porque ya está muy conectada con la gestión de la emoción, es que la dejamos escapar, ¿cierto? Yo creo que escapar de la emoción se vuelve un mecanismo socialmente aceptado, uno, donde evitamos tomar conciencia de nuestro interior. Ay, espérate, Emilia, vamos para afuera. ¿Ustedes saben que esta muchacha come los cables? Entonces, esta gata es un peligro. Entonces, se vuelve, escapar de la emoción se vuelve un tema socialmente aceptado, ¿cierto? Socialmente aceptado, donde evitamos tomar conciencia de nuestro interior, donde evitamos conectarnos con nuestro propio yo y tapamos los sentimientos a través de una interminable búsqueda. Y entonces escapamos de las emociones yendo a talleres, con el trabajo, con una actividad frenética y constante, con fiestas, con socialización exagerada, con hablar, 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 chatear, viajar, comprar, trabajar, y todo lo que hacemos se vuelve una excusa para dejar de sentir. Incluso yo creo que las personas que se vuelven adictas al trabajo, las personas que nunca tienen tiempo sino para trabajar y para producir de forma constante, inconscientemente están escapando de una emoción. Están escapando de una emoción. Y no se permiten esos momentos de soledad, ¿cierto? No se permiten esos momentos de interiorizar el yo. No nos permitimos esos momentos de sentir la emoción. Y simplemente convivir con ella. Yo creo que los sentimientos reprimidos, de alguna forma, o los sentimientos que expresamos de forma inconsciente y que lo único que hacemos es darles esa fuerza, nos hacen cada vez más vulnerables. De todo lo que decías, hay algo que me suena mucho y es ese sentir de las personas que tienen que sentir como sienten otros, o que deben pensar como lo hacen otros, o accionar como lo hacen otros. El tema es que, para mí, el tema de las emociones, el tema del pensar, va muy conectado con el tema del amor propio. Para mí, súper conectado con eso, porque es una forma de despertar desde uno, de conocerse desde uno, desde comprender su mundo y de esa forma, como yo lo decía antes, comprender el mundo del otro desde ese pensamiento de aceptar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, porque si tu forma de hacerte entender que lo que tienes es rabia por una situación, pues siente la rabia. El tema es, ¿tú qué vas a hacer con esa emoción? Como decía Cata, si la ocultas, segurísimo va a terminar en un órgano, porque las emociones están vinculadas a muchos órganos del cuerpo y después les compartiremos pues esa información que a mí me gusta muchísimo. Y lo otro es empezar a mirar que esa emoción que estás presentando en este momento tiene ciertos datos para decirte, tienes este malestar por esta situación o por algo que no te gustó o porque no te diste la razón o no te dieron la razón o porque no fuiste escuchada. Algo tiene que ver ahí que te va a ayudar a aprender, a hacer un cambio, a hacer un clic para que el día de mañana cuando vuelvas a percibir o a sentir esa emoción, tú ya desde una forma consciente digas, ok, yo siento esta emoción y elijo o soltarla, sanarla de infinidad de formas, que sea sana para mí y para las otras personas. Porque en estos días escuchaba a alguien que decía, es que yo tengo rabia y con el primero que se me acerque la suelto completa. La expreso. Exacto. Sí, bueno, además de que Y la yo creo que expresa, hay algo ahí tenaz, Lina, porque a mí me ha sucedido muchas veces, y es que cuando tú estás en esa expresión continua de esa emoción o de esa negativa que estás sintiendo, ¿cierto? Lo único que estás logrando es deteriorar las relaciones, ¿cierto? Yo con con el todo, tiempo, y he aprendido que muchas veces lo que tengo que hacer es asumir la responsabilidad de eso que estoy sintiendo
y me, y me conecto como con mi ser para elegir neutralizar esa emoción, ¿cierto? Pero me vuelvo consciente de que mi manera de expresarla tiene que ser diferente, ¿cierto? Tiene que ser muy diferente. Exacto. Por ejemplo, para mí, la aliada más grande que hay en el momento en que uno tiene una emoción, llamémoslo discordante, Ujú. es sentar a respirarse. Y literal, cuando digo respirarse, es respirarse. Uno respirar esa emoción y empezar que su cuerpo también empiece a expresarla y que los pensamientos también aporten bienestar. Para mí el tema de respiración nos hace estar en el presente, me hace estar conmigo y sobre todo me hace sentir que esa emoción, ese pensamiento puede cambiar y que yo soy la que elijo, por más de que tenga rabia y sienta rabia, sé que eso es momentáneo, Ujú. que eso es lo que estoy viviendo en este momento. En unos segundos puedo estar viviendo una experiencia completamente diferente. Y para mí, esos son momentos sagrados. A mí hay algo que he aprendido yo creo que con la madurez, con los años, con el trabajo con los ángeles, con trabajar con la meditación, y es lo que implica dejar ir la emoción, ¿cierto? Yo creo que dejar ir la emoción es aprender a ser consciente del sentimiento. Se los voy a explicar como desde mi experiencia personal, ¿cierto? Ser consciente de ese sentimiento, dejarlo crecer en mí, o sea, y ahí lo que dice Lina es muy importante y es respirarlo, ¿cierto? Dejar crecer esa emoción puede demorarse días, ¿cierto? Puede demorarse mucho tiempo en crecer, permanecer en esa emoción y permitirme que esa emoción siga su curso, ¿cierto? Que siga su curso, sin querer que sea diferente, sin querer, o sea, sin ponerle la mente, ¿cierto? Simplemente ese corazón, sin querer que sea diferente, sin querer hacer nada con relación a esa emoción. De alguna forma es como permitir reconocer que el sentimiento está ahí y centrarme en dejar pasar la energía que esa emoción está transmitiendo detrás, ¿cierto? Porque yo creo que las emociones traen energía. Entonces, dejar Claro, pasar, dejar que esa energía fluya y que esa energía que viene, como si fuera el acompañante de la emoción, simplemente fluya, ¿cierto? Y de esa forma, porque yo soy rayo violeta, trabajo mucho con el arcángel Zadkiel y creo que él siempre es el que me acompaña en este proceso. De alguna forma, él me ha enseñado a transmutarlas y esa es como la técnica que él me ha enseñado, o sea, como siéntela, permanece en esa emoción, déjate sentir esa emoción, ¿cierto? Céntrate en, en permitir que esa energía que viene con esa emoción fluya y esa emoción se va transmutando. Hace poquito yo hablaba con Jennifer y le decía, es que no es que tú pases de la rabia a la paz, no, tú puedes ir pasando poco a poco, ¿cierto? Entonces eso que te generaba rabia y todas las emociones, y hay una cosa muy chévere, es que las emociones van todas las emociones tienen como hertz, campo de como frecuencias energéticas. Entonces pasas de esa rabia a la vergüenza por haber sentido la rabia, ¿cierto? Y la vergüenza es una emoción con un poquito más de frecuencia vibratoria que la rabia. O sea, no digo que es suave, es la super, pero haz un pasito. Y lo voy a explicar así porque así lo he manejado yo. Y después de la vergüenza pasas a la culpa y entonces resulta que la vergüenza era una emoción de 20 Hz y la culpa es una emoción de 30 y después pasas a la apatía, ¿cierto? Entonces como que, pues sí, ya la cagué, me puta, y ya, pues, ¿qué vamos a hacer, cierto? O sea, se vuelve como una cosa así. Y la apatía es un poquito más elevada que la vergüenza y que la culpa. Y después pasas al sufrimiento, porque
nos damos como duro por haber sentido esa rabia y por haberle pegado a esa persona o por haber reaccionado de una forma mal. Y después decimos como, sentimos, no sé, como ese coraje, ¿cierto? Como esa energía uy, ¿por qué hice eso? ¿Por qué la vida me pone en estas situaciones? Y después entras como una emoción de neutralidad. Y poco a poco vas elevando poco a poco la emoción, y después de sentir esa neutralidad, sale tu fuerza de voluntad y la voluntad se vuelve una emoción. Y desde esa fuerza de voluntad dices, no lo voy a volver a hacer, ¿cierto? Y esa energía se vuelve una virtud, ¿cierto? Y te lleva a una emoción más alta, que es la aceptación de lo que eres. Aceptas tu forma de reaccionar, aceptas tu forma de sentir y elevas la emoción hacia la razón, ¿cierto? Y conectas la emoción con el pensamiento y le pones como esa aceptación y le pones esa razón y le pones de alguna forma como todo lo que hay ahí para que se vuelva razonable para ti. Y entonces vas a los libros, investigas, haces terapia, ¿vale? O sea, puedes hacer muchas cosas y después le pones a esa emoción que querías cambiar y que estás tratando de transformar, le pones amor. Y el amor es una de las energías más elevadas que tenemos al alcance de nosotros. Y elegimos ver la situación y la emoción con amor. Y le mandamos esa energía. Entonces, podemos empezar a ver que la emoción no pasa de un día para otro. O sea, la emoción se va transformando poco a poco. Y cuando ya le ponemos amor, ya vemos las cosas con alegría. A mí me parece que la alegría es una emoción muy, muy elevada, hasta que ya empezamos a permanecer en paz por más tiempo. Para mí, personalmente, la paz es la emoción con la frecuencia más elevada que podemos tener los seres humanos, ¿cierto? Para mí la paz es como la que me permite experimentar la fluidez, el concepto de unidad, la felicidad. Entonces, son procesos, o sea, el cambio de la emoción son procesos. No podemos permitir que hoy estamos con una emoción hacia nuestra pareja, hacia nuestros compañeros de trabajo, y que mañana vamos a llegar con la emoción de la alegría, ¿cierto? Que es una alegría, que la alegría es una emoción de 540 Hz de frecuencia. La emoción más elevada que tenemos es la paz, que es una emoción de 600 Hz. ¿Cierto? Inclusive están superiores ellas al amor, el amor es de 500. No podemos permitir que en una rabia, que era una emoción de 30, lleguemos al otro día súper alegres, porque ahí lo que estamos haciendo es reprimiendo, ¿cierto? O estamos escapando, ¿cierto? No estamos expresando la emoción. Entonces la emoción hay que sentirla y hay que verla transformarse en nuestro cuerpo. Hay que verla transformarse de forma honesta en nuestro corazón. Hay que verla transformarse poco a poco en nuestra mente. Y cuando menos pienses, la emoción desaparece, ¿cierto? La emoción desaparece y te das cuenta que estás vibrando en unas emociones superiores y en unas emociones diferentes. Y cuando se transforma la emoción, se desaparece el síntoma. Se desaparece el síntoma físico, incluso se desaparece la situación, porque es que las emociones manifiestan tanto que tú dices, ve, a mí nadie me volvió a sacar la piedra. No, no es que nadie te haya vuelto a sacar la piedra, es que estás resonando en una emoción mucho más elevada, y todo lo que estás manifestando a tu alrededor es diferente. Entonces no estás manifestando situaciones que te conectan con esa emoción de baja frecuencia. Entonces, de alguna forma, eso se vuelve alquimia y eso se vuelve magia, ¿cierto? Y es magia que estás haciendo tú mismo, con tu capacidad de transformar la emoción. En ese momento, pues con todo lo que dices, como todos somos un mundo completamente diferente, hay algo que yo sí percibo en mí y en otras personas que me rodean, y es que si pasamos de un estado a otro de una forma consciente,
porque tú dices, puedes estar muy cabreada y todo lo demás, y al momento puedes estar alegre. Yo sí. Pues en mí yo lo vivo y yo lo Pero muy siento. seguramente, Lina, muy seguramente pasas por las otras cosas de forma muy rápida y no te das Sí, cuenta claro. sino cuando ya estás elevada, ¿sí me entiendes? O sea, y puede que sea en media hora o en una hora o en unos minutos, No, es pero que el tiempo haces no todo, existe. pero haces realmente tu ser consciente o Claro. inconscientemente, consciente o Sí, claro que sí. inconscientemente pasa Exactamente. por toda esa frecuencia vibracional, ¿cierto? Pasa Exacto. por toda esa frecuencia vibracional. Y lo que Exacto. sientes es eso, que pasas de esta emoción de tan baja frecuencia a esta emoción de tan alta frecuencia, ¿cierto? Claro, Y el puede tema que es las otras ni siquiera las estés percibiendo, porque estás permitiéndote expresarlas. O sea, te estás permitiendo sentir. por eso es tan importante conocerse y Claro. empezar a sentirse y empezar a hacer y a percibir y aceptar desde uno, no desde los otros, sino desde uno, porque todos lo hacemos de una forma diferente. Y hay algo que No, y para mí es, hay- hay personas como yo que son de procesos lentos, que nos demoramos más para poder integrar las vainas y para el poder tiempo aprender. perfecto, Y es mi tiempo, y me lo es el tiempo permito. perfecto de cada uno. Y hay algo que tú decías ahora, que me decían en este momento, y me decían, cuando se conectan con un corazón desde el amor, se pueden dar cuenta que ustedes no saben qué está pasando por la vida de esa persona y por qué esa persona está reaccionando así. En ese momento, cuando se conectan con el amor, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa en tu vida y respetar lo que pasa en la vida de los otros. Así que las emociones también nos ayudan mucho con el tema de comunicarnos con las otras personas y sobre todo de respetar los tiempos, de las formas en que se hacen. Y para mí, vuelvo y lo digo, las emociones son una herramienta maravillosa para descubrirnos, para aprender a aceptar y sobre todo que para mí las emociones nos lleva también a conocer esa forma en que canalizamos, en que nos conectamos, en que nos vinculamos, tanto con nosotros como con los ángeles, con absolutamente con todo. En estos días que estaba en mi clase de baile, me pasó algo muy particular porque empecé a sentir una emoción que yo decía, esto no es mío, esto no es mío. Y realmente a los días, pues a los días de decir, yo lo siento, lo percibo, lo integro y por medio del movimiento pido por favor que me ayuden para soltarlo, porque sé que esta emoción, como la siento, no es mía. Y efectivamente, a los días, yo que soy tan de Rafa y él tan mío, es muy bonito cómo me llega la información y que decía que hay seres que podemos tomar las energías de otras personas, transmutarlas, moverlas y entregarlas a la tierra para un bien común. En ese momento yo aprendí y entendí que van a haber emociones que estén en algún lugar y esas emociones deban canalizarse, deban llegar a tener algo de luz, digámoslo así. Van a poner las personas que son perfectas para eso. ¿A ustedes les ha pasado que hay momentos en que se ofuscan y automáticamente, como dice Cata, llaman a alguien? Es porque esa persona es como una persona vitamina, es como una persona que te aporta para reconocer y volver a conectarte con el bienestar. Y decir, ay, si yo tengo este cabreo y todo el tema, yo sé que por aquí voy a encontrar una luz. Y eso, por ejemplo, es lo que yo siento cuando a veces Cata me llama y yo, respiremos, respiremos, respiremos. Eso es lo importante, Lina, empezar a reconocer cuáles son las herramientas que debemos integrar o crear o elegir herramientas que nos permitan integrar esa capacidad de transformar nuestras emociones. Puede que tu Claro, a herramienta mí, sea llamar a un amigo, ¿cierto? Salir a conversar con tus amigas, a tomarte un café. Puede que tu herramienta sea salir a caminar con tus perros. Puede que tu herramienta sea salir a bailar.
puede que tu herramienta sea darte un bañito con plantas y conectarte con esos elementales y consentirte un poquito, ¿cierto? Entonces sientes que la emoción se va empezando a transformar porque te conectas con la aromaterapia o simplemente escribes la emoción, meditas, ¿cierto? Entonces es súper importante aprender a buscar e integrar diferentes herramientas que nos permitan transmutar las emociones porque somos seres de emociones, ¿cierto? Para podernos permitir a nosotros mismos estar por más tiempo en esas emociones bonitas y elevadas que nos hacen crecer y que nos hacen ser mejores personas, porque yo creo que de alguna forma este mundo cambiante y este universo en este momento de esta nueva era nos está exigiendo eso, nos está pidiendo, no exigiendo, sino como suplicando eso. Nos está llamando. Permanezcamos en emociones más elevadas, ¿cierto? Y desde ahí vamos a empezar a manifestar realidades mucho más bonitas y más amorosas y más alegres y más conscientes, ¿cierto? ¿Sabes que hay Porque algo las que yo he emociones identificado? son manifestadoras, son Sí, claro, manifestación de nuestra claro. realidad. Y además, cuando tú estás sintiendo, pensando, porque la emoción se piensa, tú estás expandiendo energía, que igualmente cuando estás feliz, alegre, cuando estás cabreado, cuando estás molesto, eso es lo que estás transmitiendo, eso es lo que estás expandiendo. Y ahí les quería contar que hay varias esencias que yo he percibido que ayudan mucho con el tema de las emociones. Y lo he percibido tanto personas que me rodean como en los talleres. Y una de ellas es la rosa, Ay, que la aquí rosa la lo tengo. que hace, exacto, lo que hace, lo que hace es conectarnos desde el corazón y nos conecta desde esa energía del niño interior para hacernos saber que esto es como un jardín de diversiones, un parque de diversiones. Entonces, es una esencia que nos conecta mucho en el momento en que estamos con un malestar, con una rabia, con una emoción discordante, con algo que creemos negativo. La rosa vuelve y nos centra desde ese niño. La otra es el limón, que el limón limpia, suelta. En esos momentos, por ejemplo, como yo les decía, cuando estoy en ese estado de malestar o de no saber esa emoción, de qué se Lina, trata y de dónde. ahorita que dijiste limón, pensé, cómo extraño la limonada de Marielita. Ah, eso era maravilloso, es amor completo. Era puro Entonces amor. lo que ayuda, y literal, uno se tomaba la limonada y como que se sentía relax. Y eso es lo que hace el limón. El limón lo que hace es limpiar y limpia mucho la mente. Cuando hay momentos en que yo estoy rumeando pensamientos, palabras, emociones, yo lo que hago es tomar agua con limón. Y cuando siento que mi cuerpo físico tiene algún malestar en el estómago, en el hígado, que yo ya identifico cuando he tenido algunos días o momentos de esos pensamientos rumiantes, automáticamente mi estómago responde. Entonces yo ya sé que para mi energía, el limón es sagrado. Y el otro es el titrí, que el titrí lo que hace es conectar ese cuerpo mental con el cuerpo emocional y conecta la tierra. Entonces, ahí hace eso que dice Cata, de, de estar en un malestar, en una ira, e ir disminuyendo, ir bajándole la emoción y bajándole el sentir. Y desde esa forma, el titrí, que es divino, nos ayuda poco a poco a sentirnos más desde el respeto, desde conectarnos con el aceptar, desde conectar desde una parte muy compasiva con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Yo siento que esos tres son maravillosos. Y para la energía del hogar, porque el espacio donde estamos nosotros habitando, igualmente queda esa misma vibración. Entonces, a mí de las cosas que me gusta es la lavanda.
Si hay días en que yo me siento que estoy empezándome a poner mala leche, que estoy como, que hay momentos que uno dice, a ver, mi niña, no puedo Estoy como conmigo. poco chévere, estoy poco chévere. Como que, a ver, es que en serio, respiramos, porque como decía Nietzsche, que él decía que los pensamientos llegaban cuando ellos quieren y no cuando uno quiere. Entonces, en ese momento, yo lo que hago es utilizar la banda y utilizo un splash con la banda. Y para mí, al hacer aromaterapia, yo lo que hago es que siento que mi vibración se relaja, como si bajara ese velo y me diera yo el permiso de sentirme y de empezar a que llegue esas, en mi caso, son esas imágenes que me dan esa información, me dice, es que en estos días viviste esto, no lo procesaste y lo tienes ahí. Entonces, todas las esencias, y no solamente estas, yo siento que todos empezamos a tener afinidad con ciertos aromas. Cada uno de nosotros puede decir, mira, este aroma es el que yo siento que me ayuda más en los momentos en que yo estoy con una vibración bajita, o este es el que me ayuda cuando estoy en una vibración alta. Entonces empezar a mirar qué resuena contigo, igualmente como el tema de la oración, o hacer japamala, o hacer códigos sagrados. Hay una infinidad de herramientas y hay otras que uno también se puede inventar. A mí una de las que más me gusta es el tema con la sonrisa. Primero porque cuando sonreímos, nuestro cuerpo físico le da información a nuestro cuerpo mental y emocional que se relaje, que todo está bien, que estás aprendiendo. Y hay Para momentos mí en hay que algo, uno... y es que cuando yo empecé a trabajar con Lina, cuando yo conocí a Lina, yo no estaba, y Lina sabe, yo no me conectaba con las herramientas como encender una velita, o trabajar con las esencias, o trabajar con un cristal. Yo eso como que no lo tenía integrado en mí, ¿cierto? Y poco a poco con Lina lo he integrado de forma inclusive súper espontánea, ¿cierto? Súper espontánea. Entonces a mí las esencias con Lina he aprendido y para mí ha sido muy significativo que con las esencias me permito sentir las sensaciones sin resistirme a ellas, sin resistirme a ellas, sin, sin expresarlas, sin tenerles miedo, sin juzgarlas. Y de alguna forma esa conexión con esas esencias, con el respirar, con el oler, simplemente con eso que Lina nos enseña de sentir ese elemental y como de sentir eso, me permite reconocer que eso que estoy sintiendo es solo una emoción y que esa emoción no soy yo, ¿cierto? Y de alguna forma ellas te elevan, te elevan. Yo creo que todas esas herramientas que dice Lina, cuando enciendo una vela con una intención, de alguna forma estoy entregando esa emoción y estoy entregando cualquier intento de modificar esa emoción, ¿cierto? De alguna forma creo que suelto la resistencia a esa emoción. El hecho de hacer una acción, o sea, de llevar algo, esa emoción a una acción, como enciendo esta velita y se la entrego para que cambie, ¿cierto? Lo que tú quieras. Y me he dado cuenta que esa resistencia que creamos inconscientemente es la que alimenta la emoción. Esa resistencia es la que alimenta la emoción y que de alguna forma esa sensación a la que no nos resistimos empieza a desaparecer. A medida que se va disipando, de alguna forma, no sé cómo llamarlo, la energía podría ser como que se disipa la energía que está sustentando esa emoción, ¿cierto? Yo Entonces siento que también empezamos es aceptar que a somos vulnerables. transmutar. Claro. Y por ejemplo, lo que dice Lina, que es tan importante, yo me he dado cuenta que mi conexión con la esencia de la menta, a mí la menta me centra mucho, ¿cierto? Como que me hace ir adentro, no sé por qué, pero y incluso Lina siempre me pregunta,
¿tienes menta? Sí, sácala. O sea, siempre. Incluso por eso siembro menta en la huertica de aquí del bosque y hago aromáticas de menta. Y creo que esas mentas que están aquí sembradas, frescas, verdes, tienen esa intención de sanar, porque cuando vienen amigas o personas y me dicen, ay, hacen una aromática de menta. Y de alguna forma yo creo que la conexión con esa planta, con esa esencia, con ese olor, conmigo y con esa capacidad de transmutar emociones, ¿cierto? De no resistirme a ellas y de simplemente entregarlas, se ha vuelto tan bonita y tan consciente que la puedo, que otras personas también la sienten, ¿cierto? Otras personas también la sienten, entonces también se benefician de ellas. Entonces, las herramientas, la búsqueda, el permitirnos sentir, ir adentro, permitirnos pedir ayuda, llamar, escribirle a una persona con la que resonamos, eso es supremamente importante. Eso es supremamente importante. Y aprender de alguna forma a soltar ese miedo, a soltar esa culpa que teníamos con respecto a esa primera emoción que estuvimos sintiendo, ¿cierto? Esa primera sensación nos va a permitir de alguna forma entrar como en un sentimiento que está en una frecuencia más bonita y empezamos a sentir unas conexiones más sutiles con nuestro ser y como dice Lina, nos conectamos con la compasión, que es una de las emociones más bonitas y más amorosas. Y la compasión por nuestro propio ser, ¿cierto? Y desde la compasión nos permitimos estar bien. Si la emoción pasa o si no pasa, elegimos compasivamente estar bien, ¿cierto? Como como entregando, confiados de que hay unos seres de luz y confiando que hay unas conciencias que están resonando con nosotros, que son capaces de sustentarnos, incluso en esos momentos más oscuros, donde estamos más conectados con nuestra oscuridad, porque desde esa oscuridad siempre como que aflora una luz, ¿cierto? Y yo siento que las personas que hemos tenido situaciones donde nuestra conexión con la oscuridad ha sido profunda porque tenemos una depresión, porque tenemos una enfermedad, porque tenemos una pérdida, porque tenemos una emoción que no hemos sabido eh, gestionar. Cuando nace esa chispita de luz, cuando nace esa chispita de luz, realmente empieza a iluminar nuestro camino y nos volvemos luz. Nos volvemos luz no solamente para nosotros, sino para otras o para otras personas, porque nos volvemos un referente desde el conocimiento y desde la vivencia consciente, ¿cierto? Es muy distinto cuando nosotros le podemos decir a un amigo, es que te entiendo porque es que yo ya lo viví, ¿cierto? Ahí nuestra luz aflora. ¿Y aflora desde dónde? De esta vivencia que tuvimos de oscuridad, de esa emoción que queríamos transmutar y cambiar. Entonces, todos tenemos esa capacidad de transformar nuestras emociones, de dejar que nuestra luz brille, de dejar que nuestro ser se transforme y de poder permitirnos vivir en unas emociones elevadas por más tiempo, por más tiempo. No significa que permanezcamos allí siempre, ¿cierto? Pero nos permitimos ser y encontramos seres en nuestro camino muy especiales que nos acompañan en ese proceso, ¿cierto? Que nos acompañan en ese proceso. Y nos encontramos con los ángeles y nos encontramos con los arcángeles y ellos nos traen amigos, ¿cierto? Que nos dan la mano y que nos acompañan y nos traen personas que nos guían en esos procesos, con la que podemos tener una, no sé, una cita, una conversación, ¿cierto? Un momento de introspección y nos permitimos manifestar encuentros, talleres, encuentros de almas y nos damos cuenta que de alguna forma es nuestra propia luz, ¿cierto? Nuestra propia luz que así sea chiquitica, está queriendo salir y expresarse y esa es la que está manifestando todo lo que nos está sucediendo, que nos va a llevar a otro lugar, ¿cierto? A otra conciencia, a otra emoción, a otra vibración mucho más elevada en nuestra vida.
Bueno, por ahora vamos a terminar. Yo pienso que algo muy importante y es estudiar las creencias que tenemos, porque debemos ser conscientes y realmente ser conscientes que el pasado trae mucha información y nosotros somos los encargados de elegir cómo queremos vivirlo, qué queremos soltar y qué queremos potencializar. Igualmente con las emociones. ¿Con qué emoción te quedas? ¿Qué emoción eliges no alimentar? Y soltarla, aceptarla, soltarla desde una buena vibra, desde saber que no somos las emociones. Y sobre todo, que estamos aprendiendo en todo momento. Así que puede haber algo que tú hagas y en este momento digas, ya lo tengo chuleado y vuelve a aparecer, pues estás aprendiendo, es un maestro. Así que mil gracias. Nosotros en Anami, Lina, espérate antes de que terminemos, hemos creado de forma constante herramientas que hemos integrado en nuestro ser. Si quieren trabajar algo en especial, si resuenan con algún curso como el que vamos a empezar ahora dentro de poco de paz interior, A paz si interior. quieren empezar a trabajar con los arcángeles, si ustedes dicen definitivamente esto no es, pero quieren iniciar con nosotros ese ciclo de aprender a trabajar con nuestros centros energéticos, que son nuestros chakras, que también son muy importantes, nos escriben y les damos información, podemos hacer un plancito chévere donde ustedes puedan elegir con qué están resonando y bueno, con todo el amor estamos aquí para ustedes y bueno, aquí estamos. Un abrazo para todos. Mil gracias, lindo día. Chao. Chao, que estén bien.